Ustedes seguramente han escuchado ese sonido. Hoy aquí, en Aves Vigilantes, vamos a tratar el ave que lo produce, el carpintero abado, Melanerpes rubricapillus. Y seguimos recorriendo la cordillera de la costa a través de este camino. Vimos un claro de bosque aquí sobre esta colina y decidimos subir ya que había un conjunto de árboles secos y estamos tras la búsqueda del pájaro carpintero, una de las especies, el carpintero abado en este caso, Melanerpes rubricapillus. Recuerda de suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos like, compartir la información y dejarnos los comentarios. Así como me dijo un amigo, el carpintero abado es así como un peluchito para todos nosotros. Lo tenemos cerca de las casas, es un ave de una amplia distribución y que frecuentemente llega a los comederos que colocan algunas personas a sus casas. Es un ave básicamente insectívora, si ustedes lo ven, y ese sonido al cual le hicimos referencia en la introducción, es un sonido que él hace con el pico, generalmente cuando está perforando los árboles en busca de larvas de insectos. Pero a mi casa llega un carpintero abado, una pareja de carpinteros abados que se alimentan también de frutas. Esta especie también se les ha visto comer frutas, se les ha visto comer lechosas, cambures y algunos otros frutos del bosque. Entonces es un ave que muy bien ha compartido su dieta entre insectos y frutas. Los carpinteros no solo emiten cantos o llamados, sino adicionalmente tienen la capacidad de comunicarse con un tamborileo. ¿Cuál es el tamborileo? Ellos realizan un sonido, o sea, hacen una repetición de golpes sobre troncos de árboles secos o troncos que magnifiquen ese golpe, y ese sonido, que es un sonido de baja frecuencia, viaja a través del bosque y de esa manera logra comunicarse con otros individuos de su misma especie, básicamente por reclamo de territorio o también pudiera ser por búsqueda de pareja. Otra de las modificaciones importantes es las modificaciones que tienen las plumas rectrices, las plumas de la cola, donde verán que las puntas de estas plumas son puntas desnudas, terminan en punta directa, lo que ayuda al carpintero, al estar posado verticalmente sobre los troncos de los árboles, esas plumas sirven de apoyo y de anclaje para poder desplazarse con mayor facilidad sobre el tronco en búsqueda de todos esos orificios, o para hacer esos orificios en búsqueda de larvas de insectos que están generalmente bajo la corteza. Ya que ellos llevan esta vida sobre árboles y árboles secos, el carpintero construye sus nidos perforando el árbol seco, haciendo un orificio donde posteriormente coloca sus huevos y lleva a cabo su nidada. Este carpintero, el carpintero abado, se le llama así porque ustedes que lo han visto seguramente en alrededores de sus casas, es un carpintero que está manchado como franjado o barreteado de blanco y negro. Por eso recibe ese nombre común de carpintero abado. Y hay un claro dimorfismo sexual entre macho y hembra. Es decir, ambos sexos tienen diferencia en cuanto a la coloración. Si ven bien, el macho tiene la corona y la nuca de color rojo intenso y la hembra no tiene la corona roja, o sea, la parte superior de la cabeza, pero puede tener una mancha rojiza en el área de la nuca. Entonces, cuando vean un carpintero con la corona muy roja, ya se dan cuenta que es un carpintero macho, y cuando no tiene esa corona, sino solamente el área de la nuca, muy probablemente se trate de una hembra. Es un ave muy fácil de ver, es un ave que emite unos sonidos o unos cantos que se oyen a gran distancia y son fácilmente reconocibles. Y es un ave que ha aprendido a hacer vida en las grandes ciudades junto a todas estas construcciones hechas por el hombre.
son muy frecuentes en el área de Caracas. Es el carpintero más ampliamente distribuido y el que vemos con mayor facilidad, y es un ave realmente llamativa. Los pájaros carpinteros, con todo este tema del tamborileo, con todo este tema de la perforación de árboles en busca de alimento para fabricación del nido, han sido famosos, inclusive llevados a la pantalla a través de comiquitas. Conocemos la comiquita del pájaro loco, y en algún momento entonces veremos algunas otras especies que son mucho más parecidas a este woody woodpecker. El pájaro carpintero, en este caso el carpintero ovado, un ave que depende de los troncos de los árboles secos o los troncos secos, ramas secas que consigas en la naturaleza. No siempre una rama seca quiere decir, o un tronco seco quiere decir que ese tronco no tiene vida. ¿Okay? Ya el árbol murió, ya la rama feneció, pero ahí existen todavía un conjunto de insectos que hacen vida en estado básicamente larvario dentro de esos troncos, y aves como esta ave que depende de esos troncos para reproducirse y para alimentarse. Permítanme recordarles, como siempre, y ya para cerrar, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like a todos estos episodios, que nos sigan, que nos compartan y que nos dejen todos sus comentarios desde esta colina. Un fuerte abrazo de mi parte y nos vemos en una próxima oportunidad.